Mi nombre es María Fernández, tengo 42 años y soy de Madrid, España. Durante 20 años fui una cristiana fiel. Iba a la iglesia 3 veces por semana. Diezmaba fielmente, servía en el ministerio de mujeres. Todos me conocían como la hermana María, la mujer de fe. Pero había un problema. Yo estaba espiritualmente engañada. Y lo peor es que no lo sabía. Vivía atada, oprimida, sin paz, pero sonreía en la iglesia. Oraba, pero no sentía respuesta. Leía la Biblia, pero no entendía nada. Algo estaba muy mal, pero nadie me lo decía. Fue en el año 2022, cuando Dios abrió mis ojos de una forma sobrenatural. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Mi iglesia, el lugar donde yo servía a Dios, estaba llena de engaño espiritual. Hoy voy a compartir contigo las 5 señales que Dios me mostró. Si reconoces aunque sea una de estas señales en tu iglesia, por favor, presta atención. Tu salvación puede estar en peligro. Señal número 1. Predicación sin arrepentimiento. La primera señal que Dios me mostró fue esta: mi pastor. Nunca predicaba sobre el arrepentimiento, nunca hablaba del pecado, nunca mencionaba el infierno. Todo era amor, prosperidad, bendiciones y motivación. Cada domingo escuchaba mensajes hermosos. Dios tiene un plan para tu vida. Eres más que vencedor. Declara tu bendición. Pero nunca escuchaba: arrepiéntete de tus pecados. Deja tu vida de pecado. Niégate a ti mismo. Un día, después de 20 años en esa iglesia, le pregunté a mi pastor: ¿por qué nunca predicas sobre el infierno? Él me miró molesto y me dijo: hermana María, eso es teología vieja. Nosotros predicamos el evangelio del amor. No queremos asustar a la gente. Esas palabras me inquietaron profundamente. Esa noche abrí mi Biblia y leí el ministerio de Jesús y quedé impactada. Jesús habló más del infierno que del cielo. Juan el Bautista predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro en el día de Pentecostés dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. El verdadero evangelio comienza con el arrepentimiento. Si tu iglesia no predica arrepentimiento, no está predicando el evangelio completo. Está predicando un evangelio diluido, un evangelio falso. Señal número 2. Líderes que viven en pecado. La segunda señal que Dios me reveló fue devastadora. Descubrí que varios líderes de mi iglesia vivían en pecado oculto. Y lo peor, todos lo sabían, pero nadie decía nada. Nuestro pastor de jóvenes, el hermano Tomás, tenía una relación secreta con una de las jóvenes de la iglesia. No estaban casados, vivían en fornicación, pero él seguía predicando cada domingo, seguía dirigiendo las alabanzas, seguía siendo líder. Una hermana fue a hablar con el pastor principal. Le dijo: pastor, el hermano Tomás está en pecado. Él necesita apartarse del ministerio hasta que se arrepienta. ¿Sabes qué respondió el pastor? Hermana, no juzguemos. Todos tenemos luchas. Dios is amor. Me quedé helada. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 3 que un líder debe ser irreprensible, debe ser ejemplo, pero en mi iglesia, los líderes vivían como querían y nadie les llamaba la atención. Descubrí que uno de los ancianos tenía negocios fraudulentos, engañaba a la gente, les robaba su dinero, pero cada domingo estaba ahí, sirviendo la Santa Cena como si nada. Hermano, hermana, escucha esto: cuando una iglesia permite que líderes en pecado continúen sirviendo, esa iglesia está bajo engaño espiritual, porque está enviando un mensaje: el pecado no importa, la santidad no importa. Señal número 3. Manipulación financiera. La tercera señal que identifiqué fue la manipulación financiera. Cada domingo había 3, 4, 5 ofrendas. Siempre con presión, siempre con manipulación emocional. Escuchaba frases como: ansí no diezmas, estás robando a Dios, ansí no ofrendas, no esperes bendiciones. Siembra 1,000 euros, y Dios te devolverá 10,000. Da tu mejor ofrenda o quedarás bajo maldición. Un día mi pastor hizo algo que me escandalizó. Dijo desde el púlpito: hermanos, Dios me habló. Me dijo que hay 10 personas aquí que deben dar una ofrenda de 5,000 euros cada uno. Si tú sientes ese llamado, pasa al frente ahora. Yo estaba sentada, temblando. Pensé: ¿será que Dios me está hablando? Tenía ahorros de 5,000 euros para una emergencia. Sentí una presión enorme, casi paso al frente, pero algo en mi espíritu me detuvo. Después descubrí que el pastor había comprado un carro de lujo de 50,000 euros. Vivía en una mansión, vestía ropa de marca, mientras muchos hermanos de la congregación no tenían para comer. La Biblia enseña que los pastores deben vivir del evangelio, pero no vivir en lujo mientras la congregación sufre. 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice:
Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Si tu iglesia te manipula constantemente para que des dinero, si tu pastor vive en lujo excesivo, si hay presión financiera todo el tiempo, esa es una señal clara de engaño espiritual. Señal número 4. Doctrinas extrañas. La cuarta señal que Dios me mostró fueron las doctrinas extrañas. Mi iglesia había comenzado a introducir enseñanzas que no estaban en la Biblia. El pastor comenzó a enseñar que todos somos dioses, que podemos decretar y declarar lo que queramos y se manifestará, que la confesión positiva tiene más poder que la oración. Un día dijo: hermanos, ustedes tienen poder en su boca. Decreten prosperidad y vendrá. Decreten sanidad y se manifestará. Ustedes son pequeños dioses. Yo escribía todo en mi libreta. Tomaba notas. Pensaba que estaba aprendiendo cosas profundas, pero cuando llegaba a mi casa y abría la Biblia, no encontraba nada de eso. Busqué y lo que encontré fue lo opuesto. El Salmo 115, versículo 3 dice: Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Dios es soberano. Nosotros no somos dioses. Nosotros somos sus hijos, sus siervos, sus criaturas. También comenzaron a enseñar que Jesús fue rico en la tierra, que tuvo una casa grande, ropa costosa y muchos siervos. Usaban esto para justificar la teología de la prosperidad. Pero cuando leí los evangelios, vi que Jesús dijo: las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo, nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús fue pobre materialmente. Él vino a servir, no a ser servido. Hermano, hermana, si tu iglesia está enseñando cosas que no encuentras en la Biblia, ten mucho cuidado. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3, dice: Porque vendrá tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Señal número 5. Ausencia del Espíritu Santo. La quinta y última señal fue la más dolorosa de todas. Me di cuenta de que en mi iglesia no había presencia del Espíritu Santo, había música, había emoción, había gritos, había brincos, pero no había convicción de pecado, no había transformación de vidas, no había verdadero mover de Dios. Las personas llegaban a la iglesia en pecado y se iban en pecado. Nadie cambiaba, nadie se transformaba. Era solo un espectáculo dominical, una rutina religiosa. Yo misma vivía en pecado, tenía resentimiento contra mi hermana. Llevábamos 5 años sin hablarnos, pero cada domingo yo levantaba mis manos, cantaba, gritaba, aleluya, y nadie, absolutamente nadie, me confrontó sobre mi pecado. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, como dice Juan capítulo 16, versículo 8. Pero en mi iglesia no había convicción, solo había entretenimiento religioso. Un día decidí visitar otra iglesia. Era pequeña, sencilla, no había luces de colores ni banda profesional. Pero cuando el pastor comenzó a predicar, sentí algo que no había sentido en años. Sentí la presencia de Dios. El pastor predicó sobre el perdón, y el Espíritu Santo me habló claramente: María, tienes que perdonar a tu hermana. Ese resentimiento te está matando espiritualmente. Lloré como no había llorado en años. Esa misma tarde, llamé a mi hermana y le pedí perdón. Eso es el verdadero mover del Espíritu Santo en convicción, en transformación, cambio, realdo, vía, mi decisión y liberación. Después de que Dios me mostró estas 5 señales, enfrenté la decisión más difícil de mi vida. ¿Me quedo en esta iglesia o me voy? Tenía 20 años allí. Todos mis amigos estaban allí. Mi identidad estaba ligada a esa iglesia. Oré durante semanas, ayuné y lloré. Y finalmente Dios me habló claramente: María, sal de allí. Esa no es mi casa. Esa es una sinagoga de Satanás disfrazada de iglesia. Esas palabras fueron duras pero necesarias. Tomé la decisión. Hablé con el pastor. Le expliqué mis razones. Él se enojó muchísimo. Me llamó rebelde, me llamó divisora. Me dijo que estaba bajo engaño del diablo. Pero yo sabía lo que Dios me había dicho. Salí de esa iglesia. Y fue como si me quitaran cadenas invisibles. Por primera vez en años, sentí paz. Sentí libertad. Sentí la presencia de Dios. Encontré una iglesia pequeña, donde se predica la palabra sin compromisos, donde los líderes viven en santidad, donde no hay manipulación, donde el Espíritu Santo se mueve libremente, y mi vida ha sido completamente transformada. Si tú estás escuchando este mensaje y reconoces una o más de estas señales en tu iglesia, por favor, no lo ignores. Dios te está hablando hoy. Puede ser doloroso, puede ser difícil. Puede significar perder amistades. Pero tu salvación es más importante que tu comodidad. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 17: Salid en medio de ellos y apartaos dais el Señor,
y no toquéis lo inmundo. No todos los que dicen ser iglesia son realmente la iglesia de Jesucristo. No todos los que predican están predicando la verdad. Necesitas discernimiento espiritual. Oran, ayuna, lee tu Biblia. Pídele a Dios que abra tus ojos. Y si Él te muestra que necesitas salir, ten el valor de obedecer. Tu alma es más valiosa que cualquier cosa. No la pongas en riesgo por lealtad a una organización religiosa. Que Dios te dé sabiduría, que te dé discernimiento, que te dé el valor para obedecer su voz. Y recuerda, a mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén. Abre espacio para que Cristo guíe cada área de tu vida. Entrega tus miedos, tus sueños y tu camino en sus manos. Elige hoy vivir con propósito, fe y amor. Si este video habló contigo, dale me gusta, compártelo y camina con nosotros en este proceso de transformación en Cristo. Una vida en Cristo no es perfecta, pero sí plena, guiada y llena de esperanza.